bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Galacedas. El día de hoy vamos a jubilar ya a este viejo Magic Keyboard de la marca Apple. Ya está un poquito viejito, así que vamos a reemplazarlo por este otro de la marca Zhou-Lang. Es un teclado mecánico con retroiluminación de RGB. Es un teclado compacto, no es un teclado completo, así que pues acompáñame a ver en este video cómo es que funciona esto. Bien, pues ya nos encontramos aquí en este plano. Tenemos este paquetito, no tiene un precinto plástico como tal, solamente vamos a deslizar la pestaña y vamos a abrir esto. Nos encontramos primero que está el cable, es un cable de buena calidad, se ve de buena calidad, rígido. USB tipo C a USB tipo A. Esto es una herramienta, creo que para retirar las teclas. Y ya, creo que un manual de operación que sí me va a hacer falta porque nunca he usado un teclado RGB. Muy bien. Por último, el teclado. Y esto ya lo retiramos. ¿De dónde se abre? Aquí. Sí es pesado, sí es pesado. Y es incluso un poquito más grande que el Magic Mouse, del Magic Keyboard, perdón. Sí se ve, es un poquito más grande. Pero pues nada que ver, esto es una cosita delgada. Y este pues está tochísimo. Y pesa, es pesado. Pero bien, por la parte de adelante lo tenemos así. Los costados. La parte del frente, la parte de atrás solamente tenemos un puerto USB tipo C donde se va a conectar este cable. Y en la parte de atrás pues el número de modelo T60 RGB, la marca, interfase de teclado de 5 volts por poder de USB, hecho en China. Bien, muy bien. Nunca he tenido un teclado así, un teclado mecánico, un teclado pues más profesional. Estoy notando que no tienen los números en la parte de arriba y las teclas de arriba, abajo, izquierda y derecha son estas, que son Alt, Control y Shift. Eso va a ser un poco extraño, voy a tener que acostumbrarme a esto, pero la verdad es que creo que vale la pena. Vamos a retirar una tecla para ver cómo son. Vamos a esta de la esquina. No sé cómo se quitan, la verdad, Bien. Pues la tecla es esta, Escape, por ejemplo. Vemos que es translúcida por dentro. Y se ve así, la parte del teclado mecánico. Y obviamente es transparente para que pueda pues pasar la luz RGB. Se ve muy bonito. La verdad es que me gusta mucho, Bien, pues vamos a regresar la tecla. Vamos a hacer algunas pruebas con las luces. Pero primero vamos a hacer una prueba de teclado. Vamos a poner el micrófono por aquí cerca. La verdad es que muy bien, ya tengo un cable aquí preparado, ya no es necesario que ponga el otro y así se ve al encender. Al parecer, por lo que estuve leyendo, aquí se apaga, aquí se cambia el color hasta que regresa al multicolor y aquí se cambian las formas, la forma en la que se ilumina. Me gusta muchísimo. Voy a cerrar y apagar todas las luces de aquí del estudio y vamos a hacer algunas pruebas con la luz.
llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido si es que quieren adquirir este producto. Les voy a dejar el link directo por Mercado Libre para que puedan adquirirlo. Y sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.